Déjame invitarte a entrar despacio, como quien abre una puerta antigua que no quiere hacer ruido, porque hoy voy a hablarte de algo delicado, de algo que todos vemos pero casi nadie se atreve a nombrar. Los hábitos feos en la vejez, esos que incomodan, molestan, sorprenden, pero que casi nadie dice en voz alta. Y voy a hablarte de ellos no para señalar a nadie ni para juzgar. Voy a hablarte de ellos porque cada hábito escondido es en el fondo una herida que nunca terminamos de mirar. Y porque la vejez, aunque a veces duela reconocerlo, no llega un día, se construye con los años, con los olvidos, con las costumbres pequeñas que dejamos crecer sin darnos cuenta. Quiero que imagines conmigo una escena. Un abuelo sentado en una silla vieja, mirando por la ventana. No dice nada, pero su silencio pesa. No porque esté en paz, sino porque está lleno de cosas no dichas, no resueltas, no soltadas. Ese silencio, ese gesto, ese hábito, es el resultado de una vida entera de acumular, de apretar los dientes, de callar lo que dolía y de repetir lo que hacía daño. Y ahí empieza todo. Hoy quiero caminar contigo por estos 14 hábitos incómodos, pero no para criticar a nuestros mayores, sino para que tú y yo podamos mirarnos y decir, todavía estoy a tiempo, porque siempre estamos a tiempo de elegir un modo más amable de envejecer. 1. El hábito de repetir siempre lo mismo. Seguramente lo has visto, esa insistencia en contar la misma historia una y otra vez. Pero detrás de esa repetición no hay simple olvido, hay necesidad. ¿Necesidad de qué? De sentirse escuchado, de confirmar que algo en su vida sí importó, de verificar que no están desapareciendo. Y la pregunta es, ¿cuántas veces en nuestra vida adulta ya estamos haciendo lo mismo, solo que de una forma más sutil? ¿A cuántas personas les pedimos, sin decirlo, que nos confirmen que existimos? 2. El hábito de criticarlo todo. Cuando alguien envejece con frustración acumulada, la crítica se vuelve un refugio, una forma torpe de decir, tengo miedo de perder el control. La crítica es un modo disfrazado de defenderse del propio deterioro. Y lo incómodo no es la crítica, lo incómodo es la tristeza que la sostiene. 3. El hábito de quejarse por costumbre. La queja constante no es un problema de la edad, es un problema de la mirada. Quien pasa la vida enfocándose en lo que falta, llega a la vejez sin ver lo que tiene. Y entonces se convierte en ese abuelo que protesta porque llueve, porque hace sol, porque la sopa está fría o caliente. La queja no nace en la vejez. Empieza mucho antes. Y cada queja que hoy justificamos es un ladrillo más en la casa donde viviremos cuando seamos viejos. 4. El hábito de controlar lo que ya no les pertenece. Cuando una persona mayor intenta controlar la vida de los hijos, las decisiones de los nietos o el orden de la casa, no lo hace por maldad, lo hace por miedo. Miedo a volverse irrelevante, miedo a ser una sombra en su propio hogar, miedo a no tener un lugar. Pero ese control aleja. Y lo irónico es que quien controla lo hace buscando amor, pero lo que obtiene es distancia. 5. El hábito de guardar rencores antiguos. Los años no curan nada por sí solos, solo profundizan lo que nunca resolvimos. Por eso encuentras ancianos que aún hablan del hermano que les falló hace 40 años, del vecino que les hizo una injusticia, de aquella palabra que nunca se les borró. Los rencores envejecen peor que las personas. 6. El hábito de hablar solo desde el pasado. Cuando alguien deja de construir presente, se refugia en lo que vivió. Y entonces cada comida se convierte en una clase de cuando yo era joven. Lo incómodo no es el pasado. Lo incómodo es ver cómo alguien deja de apostar por lo que aún puede vivir, porque el pasado debería ser un lugar para visitar, no para mudarse a vivir. 7. El hábito de desvalorizar a los jóvenes. Cuando una persona envejece sintiéndose menos, suele criticar a quienes vienen detrás. No porque los jóvenes lo hagan mal, sino porque él ya no sabe cómo hacerlo bien. Este hábito nace del dolor de verse superado, de sentir que el tiempo dejó de pedirle permiso. Y aquí surge la pregunta más honesta. ¿Qué parte de mí envejece mal cuando me molesta que alguien nuevo haga lo que yo hacía? 8.
El hábito de descuidar el propio cuerpo porque ¿para qué? Este hábito incomoda porque muestra renuncia. Hay quienes llegan a cierta edad y dicen, ya no vale la pena cuidarme. Pero detrás de esa frase hay un mensaje brutal. Ya no valgo lo suficiente. El cuerpo no envejece por abandono. Envejece por la falta de cariño. 9. El hábito de convertirse en víctima de todo, cuando alguien pasa muchos años, evitándose a sí mismo, termina creyendo que todos lo lastiman, que todo le pasa, que todo lo supera. La victimización es una sombra que crece, y en la vejez puede convertirse en un monstruo que nadie quiere ver. Porque convivir con una víctima eterna es desgastante, aunque la persona no lo haga queriendo. 10. El hábito de exagerar los dolores y minimizar los afectos. He visto ancianos que pueden describir un dolor con una precisión casi poética, pero no pueden decir te quiero, no porque no sientan amor, sino porque nadie les enseñó a ponerlo en palabras, y entonces el cuerpo se vuelve la única voz disponible. 11. El hábito de necesitar tener razón, la necesidad de tener razón, es siempre una declaración de inseguridad, pero en la vejez se vuelve especialmente visible. Quien siente que ya no controla nada, intenta controlar las ideas. Lo triste es que esa insistencia no genera admiración, genera distancia. 12. El hábito de hablar con dureza. 6. El hábito de hablar solo desde el pasado, pero la dureza nunca es sabiduría. La dureza es un grito encapsulado. 13. El hábito de perder la curiosidad. Cuando dejamos de preguntar, empezamos a apagarnos. Y nada incomoda más que una persona que ya no quiere aprender nada nuevo. La curiosidad mantiene joven incluso a quien tiene 90 años. La falta de curiosidad envejece incluso a quien tiene 40. 14. El hábito de vivir esperando que otros llenen su vacío, este es el más doloroso. Hay personas que llegan a la vejez esperando que los hijos, los nietos, el mundo entero les pague una deuda emocional que nunca existió. Pero nadie puede llenar la vida que uno mismo dejó vacía. Ese trabajo siempre ha sido personal. Si estás aquí escuchando esto, quizás te estás preguntando, ¿y cómo cambio estos hábitos si todavía soy joven? ¿O si ya empecé a envejecer así? Esa respuesta empieza en el próximo tramo del camino. Entonces, ¿cómo se transforman estos hábitos? ¿Cómo se desarma poco a poco esa forma dura e incómoda o triste de envejecer que tantos hemos visto, vivido o temido? Quiero que imagines algo conmigo. Imagina que dentro de cada uno de nosotros vive un anciano. Si aunque tengas 20, 30 o 40 años, ya hay un anciano adentro. Un anciano pequeño silencioso que observa cómo vives hoy y que va aprendiendo de ti. Ese anciano interno es tu futuro. Y cada gesto, cada actitud, cada palabra que eliges hoy es una semilla que él recogerá para alimentarse mañana. Por eso cuando uno dice, algún día seré así, en realidad no es cierto. Ese algún día lo estás construyendo ahora mismo. Los 14 hábitos de los que te hablé no aparecen de golpe como una sorpresa injusta de la vida. Se van tejiendo en los momentos pequeños, en las conversaciones, en la forma de manejar la frustración o en la manera en que uno se mira a sí mismo cuando nadie lo está observando. Y es aquí donde quiero llevarte, a ese lugar íntimo donde podemos mirarnos sin miedo, sin excusas, sin máscaras. 1. El primer camino, aprender a escucharse. Las personas mayores que repiten historias no buscan memoria, buscan testigos. No quieren olvidar quiénes fueron. Quieren confirmar que siguen siendo alguien. ¿Cuántas veces tú mismo repites la misma queja, la misma disculpa, la misma historia dolorosa? Cuando repites algo sin cesar, es una señal. Una parte tuya pide atención, y si no te escuchas tú, buscarás desesperadamente que lo hagan los demás. Escucharse hoy es un regalo para la vejez, porque quien se escucha no necesita tanto repetir. 2. El segundo camino, dejar de controlar lo que no te pertenece. El control no es autoridad. El control es miedo disfrazado de firmeza, y la vida cuando envejecemos nos va quitando todo lo que no necesitamos: la soberbia, la ilusión de poder, la idea de que somos imprescindibles. Pero si no soltamos voluntariamente,
La vida nos arranca los dedos de lo que estamos aferrados. Aprender hoy a respetar las decisiones de los demás, a permitir que otros vivan sus propios errores, es aprender a envejecer sin amargura. Quien aprende a soltar a los 40, no controla a los 80. 3. El tercer camino, trabajar el rencor como quien limpia una herida. No hay nada más triste que escuchar a un anciano hablar de un dolor ocurrido hace 30 años, como si hubiera pasado ayer. El rencor no envejece porque lo alimentamos, porque lo llevamos como un trofeo de sufrimiento. Pero un rencor es una herida abierta que nunca curó, y a cierta edad la piel ya no cicatriza igual. Por eso si hay algo que todavía te arde, míralo hoy, sánalo hoy, perdónate hoy, no por ellos, sino por el anciano que serás. 4. El cuarto camino, construir presente para no refugiarte solo en el pasado. Quien deja de soñar, de aprender, de explorar, termina viviendo de recuerdos. Y los recuerdos son maravillosos, claro, pero no están hechos para vivir allí, adentro todo el tiempo. Son como caballos salvajes, si los encierras se enferman. La vejez más luminosa es la que sigue armando proyectos, aunque sean simples. Un libro por leer, una receta por probar, una planta por cuidar, un cuaderno por llenar. El presente es la cuerda que mantiene viva la memoria. 5. El quinto camino, respetar a los jóvenes sin compararse. Los jóvenes no vienen a reemplazarnos, vienen a continuar. Quien envejece comparándose siempre perderá, pero quien envejece acompañando gana un lugar eterno. Cuando uno deja de competir, empieza a enseñar. Y cuando uno empieza a enseñar, la vida entera tiene sentido. El anciano más luminoso no es el que sabe más, es el que sabe acompañar. 6. El sexto camino, cuidar el cuerpo por respeto, no por estética. El hábito de abandonarse empieza cuando uno deja de sentirse digno. La vejez no duele por el tiempo, duele por el descuido. Mover el cuerpo, alimentarlo, bien descansar, no es vanidad, es amor propio. Amarse hoy, física y emocionalmente, es una herencia para el anciano que vivirá en ti mañana. 7. El séptimo camino, soltar la necesidad de ser víctima. La víctima pide lástima. El adulto pide ayuda. El sabio se responsabiliza. Hay personas que envejecen pidiendo que todo el mundo se haga cargo de su malestar, pero lo hacen porque nunca aprendieron a hacerse cargo de sí mismos. La responsabilidad emocional es el mejor regalo para la vejez. Quien se hace responsable hoy no manipula mañana, no exige, no chantajea, no harta. Solo pide lo que necesita y agradece lo que recibe. 8. El octavo camino, suavizar la forma de hablar. La dureza no demuestra fortaleza, demuestra cansancio, demuestra heridas no atendidas. Lo incómodo no es la vejez, lo incómodo es la palabra que hiere. Pero toda palabra dura esconde una ternura que se olvidó cómo salir. Cuando aprendes a hablar con suavidad incluso en el conflicto, tu vejez se vuelve un lugar cálido donde otros pueden descansar. 9. El noveno camino, recuperar la curiosidad, como si fuera un fósforo en la oscuridad. Cuando ya no queremos aprender nada más, la vida pierde sabor. La curiosidad mantiene el alma despierta. Preguntar, investigar, sorprenderse, admitir que no sabemos. La vejez bella es aquella que aún se sorprende. La vejez triste es la que ya lo sabe todo. 10. El décimo camino, dejar de esperar que otros llenen tu vacío. Este camino es el más difícil, porque es muy humano desear que alguien venga a reparar lo que no pudimos sanar. La verdad más tierna y más dura es esta: lo que no llenaste tú, no te lo puede llenar nadie. Los hijos no vienen a compensar tu soledad. Los nietos no vienen a devolver tu sacrificio. La familia no viene a darte lo que tú no te diste. Cuando uno se hace cargo de sí mismo, ya no incomoda, ya no presiona, ya no exige, y entonces recibe. Porque el amor se da donde el alma respira, no donde es obligada. Y ahora quiero llevarte a un lugar más profundo, a ese sitio íntimo donde uno se pregunta: ¿cómo quiero envejecer realmente? ¿Cómo quiero que me recuerden?
¿Qué tipo de anciano estoy criando dentro de mí con mis actos de hoy? El próximo tramo del camino es el más bello. Es donde transformamos hábitos en conciencia y conciencia en libertad. Hay un momento siempre llega, aunque a veces tardemos en reconocerlo, en el que uno se mira al espejo y descubre que el tiempo ya no es un concepto, es un rostro. Un rostro que cuenta historias, silencios, tropiezos y aprendizajes. Un rostro que nos recuerda que la vida no se detiene para esperar a nadie. Y allí, frente a ese espejo, nace la pregunta más honesta de todas. ¿Quién estoy siendo hoy para la persona que seré mañana? Porque la vejez no es una tragedia como algunos la viven, ni una condena como otros la creen. La vejez es un territorio, un lugar interior, una forma de habitarse. Y lo que incomoda a las personas no es la edad, sino la forma en que algunos llegan a ella cargando todo lo que nunca soltaron. Permíteme llevarte ahora a un espacio más íntimo. Un lugar donde puedas escuchar lo que quizá hace mucho no escuchas tu propia voz interior. El anciano que vive en ti, ese anciano del que te hablé, ese que todos llevamos dentro, crece en silencio con cada una de tus decisiones de hoy. Cuando eliges la ternura en lugar de la dureza, él aprende. Cuando eliges soltar en vez de controlar, él se alivia. Cuando eliges agradecer en vez de quejarte, él rejuvenece. ¿Quién estoy siendo hoy para la persona que seré mañana? Ese anciano, tu futuro, yo no necesita riquezas, ni logros, ni títulos. Solo necesita que te hagas responsable de tu vida emocional, que limpies tus heridas, que cuides tus vínculos, que digas lo que sientes, que hagas las paces con tu historia. Cada paso que das hoy es un regalo para él. Pero si no soltamos voluntariamente, la vida nos arranca los dedos de lo que estamos aferrados. Los 14 hábitos que mencionamos no son defectos de carácter, no son cosas de viejo, son el resultado de cualquier vida vivida sin conciencia. Una persona mayor que critica no es mala, es alguien que fue ignorado demasiado tiempo. Una persona mayor que se queja no es insoportable, es alguien que nunca aprendió a pedir lo que necesitaba. Una persona mayor que repite historias no está perdida, está buscando un lugar donde aún exista. Una persona mayor que controla no es tirana, está aterrada de volverse prescindible. Y una persona mayor que espera que otros llenen su vacío es alguien que jamás se sintió suficiente para sí mismo. Cuando miramos estos hábitos con ojos de comprensión, dejamos de rechazarlos y empezamos a entenderlos. Y cuando los entendemos, podemos decidir no repetirlos. ¿Cómo evitar llegar allí? La respuesta es simple, pero no fácil. Sé honesto contigo mismo. No te mientas con tus emociones. No evites lo que duele. No escondas lo que te pesa. Habla con quien amas. No guardes palabras que podrían sanar un vínculo. No acumules silencios que luego se vuelven murallas. Cuida tu cuerpo como si fuera un niño. Con ternura, con paciencia, con constancia. No por vanidad, sino por respeto. Aprende a pedir perdón. No porque seas culpable siempre, sino porque la disculpa sincera libera a ambos. Deja de competir. La vida no es una carrera contra nadie, es un camino con uno mismo. Aprende a estar solo sin sentirte vacío. La soledad no es abandono, es espacio. Un lugar para escucharte, para encontrarte, para descansar. Mira hacia el futuro, aunque sea pequeño. Un propósito mínimo es suficiente. Una tarea simple. Un motivo para levantarte por la mañana. El alma envejece cuando deja de tener razones. El verdadero secreto. Hay algo que nadie dice y que pocas personas se atreven a admitir. La vejez no duele porque el cuerpo cambie. La vejez duele porque el alma llega cansada. Cansada de sostener máscaras, de cargar culpas que no eran suyas, de hacer silencios que la lastimaban, de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro, de correr detrás de un ideal que nunca necesitó. La vejez solo se vuelve incómoda cuando no hemos aprendido a vivir, cuando no hemos aprendido a soltar, a amar, a agradecer, a perdonar y a perdonarnos. Pero cuando lo aprendemos, aunque sea tarde, la vejez deja de ser un peso y se convierte en un lugar sagrado. Un lugar donde uno ya no necesita demostrar nada, donde las heridas empiezan a cerrar.
donde la vida se vuelve simple clara humana. Una última escena, quiero que imagines nuevamente al abuelo del principio, sentado en aquella silla mirando por la ventana. Pero esta vez algo cambió. Esta vez no mira hacia afuera, sino hacia adentro. No busca testigos, busca paz. No repite historias, se permite inventar nuevas. No controla, acompaña. No critica, comprende. No exige, agradece. No se queja, respira. Es de ancha no ahora, no incómoda. Inspira. Porque la vejez no es fea ni molesta cuando se vive con conciencia. Cuando se llega a ella después de haber hecho las paces con la vida. La vejez es incómoda solo para quienes nunca se conocieron a sí mismos. Si estás escuchando esto, entonces estás a tiempo de mirarte, a tiempo de decidir, a tiempo de transformar, a tiempo de crear un futuro en el que seas un anciano amable, ligero, luminoso, un anciano que no carga a nadie, porque aprendió primero a sostenerse a sí mismo. Y si algún día alguien te observa desde una puerta como tú hoy observas a otros, que puedan decir con ternura, «Ojalá en vez de así», porque envejecer bien no es cuestión de suerte, es cuestión de conciencia, y la conciencia empieza hoy.